Los frentes se desplazarán por el norte y este de Europa, mientras que las altas presiones sobre el centro del continente harán que predominen los cielos poco nubosos o las nieblas en el resto. Las temperaturas bajarán en el este. En España, un sistema frontal alcanzará el noreste peninsular, con nubosidad abundante y lluvias en Galicia y Asturias, y aumento progresivo de la nubosidad en el resto de la mitad occidental. Nuboso en el norte de las islas y algunas nubes medias o altas en el sur, las temperaturas algo más bajas. Nubes medias o altas en la mitad occidental de Andalucía y de evolución en las sierras orientales, las temperaturas estables. Nuboso en el norte de Baleares y por la tarde en el interior de Levante con algún chubasco en el norte, temperaturas altas y estables. Soleado por la mañana y aumento gradual de las nubes de oeste a este, temperaturas sin cambios. Algo nuboso en el País Vasco y nubes de evolución por la tarde en los Pirineos y zonas altas de Aragón y norte de Cataluña. Poco nuboso en el resto, las temperaturas moderadas y en ligero ascenso en el Alto Ebro y Aragón. Nubes y lluvias por la tarde en Galicia, Asturias y norte de la meseta superior. Nubes y claros en el resto, las temperaturas en descenso moderado en la mitad occidental. En la evolución prevista de las nubes se observa la aproximación y entrada de un frente por el noroeste, que hará aumentar la nubosidad en la mitad occidental, aunque las precipitaciones quedarán reducidas prácticamente al noreste. Buenas noches. Un pacto con dolor. Ese es el diagnóstico de Felipe González sobre el pacto social, el objetivo prioritario del Gobierno para esta legislatura. El presidente del Gobierno ha aprovechado una estancia en Portugal para advertir que la sociedad del bienestar solo tiene sentido si existe posibilidad de financiarla. Según él, este es un debate que recorre toda Europa. La pérdida de poder adquisitivo de los salarios es una medida dura. También lo es, según González, la posibilidad de tener que aumentar en el futuro los años de cotización a la seguridad social para tener derecho a una pensión. Pero según el presidente del Gobierno, sin estas y otras medidas será imposible salir de la crisis. Esta es la noticia que abre nuestro informativo de hoy, que tiene los siguientes titulares. Felipe González afirma que el pacto social será difícil y doloroso. El presidente del Gobierno sugiere la posibilidad de aumentar el periodo mínimo de cotización a la seguridad social para tener derecho a una pensión. Miles de personas se manifiestan en silencio en Vitoria para exigir la libertad de Julio Iglesias Zamora, secuestrado por ETA desde hace 2 meses. Yasser Arafat viaja a Siria para conseguir el respaldo de Hafez el-Assad al acuerdo de principio con Israel. El líder palestino y el gobierno judío reconocen que todavía quedan algunos obstáculos por superar hasta hacer posible el reconocimiento mutuo. Venecia expone en el Palacio Gracchi los cuadros de Modigliani que seleccionó y conservó su mejor amigo. Se trata de 400 obras del periodo más joven del pintor italiano. Felipe González comprende que para los sindicatos sea duro admitir algunas de las propuestas que el Gobierno ha puesto sobre la mesa del pacto social. Lo comprende, pero al mismo tiempo apunta que los sindicatos españoles están anclados en un cierto conservadurismo. Según el presidente del Gobierno, el lema que decía libertad, justicia, solidaridad debe ser compatible con un nuevo lema: empleo, competitividad y solidaridad. Felipe González se ha servido de la cita con otros dirigentes socialistas europeos en Portugal como pretexto para abrir el curso político. En un encuentro informal con periodistas, sin cámaras ni micrófonos, González ha admitido que el pacto social será difícil. Un pacto con dolor, ha dicho. El presidente del Gobierno ha sugerido que en el futuro serán necesarios más años de cotización a la seguridad social para tener derecho a una pensión. González admite que esta u otras medidas son duras, pero advierte que la crisis económica también lo es. La situación general, ¿no? En toda Europa se plantea ese problema del triángulo de empleo, competitividad, sistema de seguridad social. González cree que las medidas del Gobierno quizá no garanticen la creación de empleo, pero ha advertido que si no se adoptan será imposible crear puestos de trabajo.
Las negociaciones con patronal y sindicatos y el estudio de la cesión del 15% del IRPF a las comunidades autónomas serán a partir de mañana los asuntos que ocuparán el interés del Gobierno. Las palabras de Felipe González este fin de semana en Portugal enmarcan lo que será la actividad política en las próximas semanas. El Gobierno tiene interés en sacar adelante sus severas medidas económicas y también en ceder a las autonomías el 15% del impuesto sobre la renta de las personas físicas. El Ministerio de Economía reanudará mañana las entrevistas con los consejeros de Hacienda de las comunidades autónomas para explicarles la fórmula de cesión del 15% del IRPF. Hasta ahora estos encuentros han tenido un desarrollo singular. La fórmula es tan compleja que todos los consejeros han optado por consultarlo con la almohada. A casi todos ellos la almohada les ha aconsejado oponerse a la propuesta del Gobierno, pero sin alaracas y con cautela. Mañana conocerá la fórmula el consejero del Gobierno extremeño, hasta ayer el más beligerante contra la cesión del 15%. Hasta ayer porque el presidente de Extremadura, Juan Carlos Rodríguez Ibarra, aseguró anoche que si la fórmula es neutral, como ha garantizado Felipe González, se sentirá más tranquilo. Aunque al mismo tiempo un cierto desconcierto. Si nadie gana, si nadie pierde, si no hay corresponsabilidad porque no cobramos los impuestos en las regiones, ¿para qué vale esto? El martes el Gobierno afronta otra batalla. Se reúne con representantes de Convergencia y Unió para debatir los presupuestos de 1994. Sin los votos de los nacionalistas catalanes, los socialistas no pueden aprobar los presupuestos, que a su vez están pendientes de la marcha de las negociaciones entre Gobierno, patronal y sindicatos. UGT y comisiones obreras plantearán esta semana sus propuestas alternativas. Los cálculos sindicales indican que las propuestas del Gobierno están más dirigidas a reducir el déficit que a crear empleo. También esta semana se reanuda la actividad en las Cortes. El miércoles se reunirá el Grupo Parlamentario Socialista para designar al secretario general, cargo que está vacante desde la dimisión de José María Moedano. Unas 3.000 personas han participado esta mañana en Vitoria en una concentración silenciosa convocada para pedir la libertad del ingeniero donostiarra Julio Iglesias Zamora. Por otra parte, los partidos firmantes del Pacto de Ajuria Enea se reunirán el próximo martes para analizar los sucesos ocurridos durante este verano en el País Vasco, entre los que se encuentran el secuestro de Iglesias Zamora y la escalada de ataques a la Policía Autónoma Vasca. Miles de personas han guardado esta mañana en Vitoria 15 minutos de silencio como muestra de solidaridad con Julio Iglesias Zamora, secuestrado hace 2 meses por la organización terrorista ETA. Al concluir los minutos de silencio, los organizadores de la concentración han leído un comunicado en el que se exige la inmediata puesta en libertad sin condiciones del ingeniero vasco. Al finalizar el acto, miembros de grupos pacifistas han repartido lazos azules entre todos los asistentes para pedir también la libertad de Iglesias Zamora. Por otra parte, el juez ha ordenado hoy el ingreso en prisión de los 5 jóvenes detenidos el pasado viernes acusados de participar en la agresión a una ertzaina en las recientes fiestas de Bilbao. Todos los detenidos fueron identificados en un vídeo grabado por la Policía Autónoma Vasca en el momento en el que se produjeron los hechos. El gobierno de Israel y los dirigentes palestinos no se atreven todavía a precisar la fecha en la que podrán firmar el acuerdo sobre los territorios ocupados, ni cuándo procederán a un reconocimiento mutuo. El miércoles próximo el Comité Ejecutivo de la OLP se reunirá para examinar el principio de acuerdo y posteriormente deberá hacerlo el Consejo Central Palestino. En ambos organismos participan numerosos dirigentes que rechazan el pacto con Israel. El movimiento integrista Hamas ha anunciado la formación de una nueva central palestina con 10 organizaciones contrarias al acuerdo. Hoy el líder de la OLP ha viajado a Damasco para intentar que el presidente sirio le ayude a romper la resistencia que presentan los sectores radicales de su propia organización. Yasser Arafat ha viajado a Siria en busca del respaldo de Hafez el-Assad, fundamental para conseguir el apoyo del Comité Ejecutivo de la OLP, que tiene previsto reunirse el miércoles en Túnez. Arafat ha reconocido que pese al apoyo obtenido ayer del Comité Político de Al-Fatah, facción mayoritaria de la OLP, y del rey Hussein de Jordania, todavía hay que superar varios obstáculos para lograr un acuerdo entre palestinos. Los dirigentes del Frente Popular para la Liberación de Palestina se han negado a reunirse con Arafat en Damasco porque no están de acuerdo con el plan de autonomía Rafah-Jericó. El gobierno israelí en su reunión de hoy ha analizado el reconocimiento de la OLP e Israel, que será probablemente el 13 de septiembre en Washington. El reconocimiento, de acuerdo con el gobierno israelí, supone un cambio histórico.
the declaration of principles and the mutual understanding, and will open up a new page in the history of our country and that of the Middle East. El gabinete israelí ha establecido también unas condiciones para reconocer a la OLP. La central palestina deberá aceptar las resoluciones de la ONU, renunciar al terrorismo y abolir de la Carta Palestina el párrafo que pide la destrucción de Israel. El acuerdo de principio entre Israel y la OLP sorprendió prácticamente a todos los gobiernos implicados en el proceso de paz para Oriente Medio. Incluso el gobierno de Estados Unidos, principal promotor de las conversaciones que se iniciaron en Madrid, quedó al margen de la negociación secreta entre israelíes y palestinos. A pesar de que el principio de acuerdo ha agudizado la división entre palestinos moderados y radicales y que algunos países árabes se han quejado por la falta de coordinación, no cabe duda que la estrategia del secreto ha conseguido desbloquear el proceso iniciado en Madrid hace 22 meses. La raíz del proceso de paz de Oriente Medio se encuentra paradójicamente en una guerra. La guerra del Golfo, liderada por Estados Unidos y sus aliados occidentales, corría el riesgo de ser percibida como una nueva humillación al mundo árabe, como un ejemplo del doble rasero que Estados Unidos aplica en Oriente Medio. Fuerza militar para hacer respetar las resoluciones de la ONU cuando las viola un país como Irak, mientras no se hace nada para que Israel respete las resoluciones de la ONU que le obligan a abandonar los territorios ocupados. Al finalizar la guerra del Golfo, el entonces secretario de Estado norteamericano James Baker se embarca en sucesivas giras por Oriente Medio con el propósito de reunir a árabes e israelíes en un proceso de paz que acabe con un conflicto que sobrevive a la Guerra Fría y mina la credibilidad de Estados Unidos ante los árabes. El esfuerzo de Estados Unidos fructifica y 8 meses después de la guerra del Golfo, en octubre de 1991, árabes e israelíes se reúnen en torno a una misma mesa en Madrid para inaugurar la conferencia de paz sobre Oriente Medio. A la conferencia de Madrid le siguen reuniones bilaterales en Washington de los representantes israelíes con sirios, libaneses, jordanos y palestinos. Durante casi 2 años las reuniones se suceden sin ningún avance aparente. Pero en ese tiempo los laboristas ganan las elecciones en Israel con un mensaje más favorable a la negociación que el mantenido por los conservadores de Isaac Shamir. Los altibajos se suceden. El gobierno israelí abandona poco a poco sus reticencias a tratar con la Organización para la Liberación de Palestina, a la que calificaba como un grupo terrorista hasta hace poco. Pero al mismo tiempo expulsa a 418 palestinos y lanza un duro ataque contra las bases islámicas radicales en el sur del Líbano. Con todo, el proceso de paz sigue adelante con conversaciones en Washington y reuniones secretas en Noruega, y ambas partes expresan su interés en llegar a un acuerdo. A la OLP para demostrar que el proceso de paz puede dar frutos y frenar así el ascenso del radicalismo islámico en los territorios ocupados, al gobierno israelí para cumplir la promesa de acabar con un conflicto que ha atenazado al Estado hebreo desde su nacimiento. 2 años después del inicio del proceso de paz, israelíes y palestinos han llegado a un principio de acuerdo histórico que abre la puerta a una futura convivencia entre enemigos irreconciliables durante 50 años. Como decimos, desde el primer día de la creación del Estado de Israel, las relaciones con sus vecinos árabes han sido de enfrentamiento total. La historia de la convivencia en Oriente Medio de árabes y judíos ha estado, sin embargo, plagada de conflictos desde mucho antes, aunque empezó a agravarse con el impulso que desde el siglo XIX imprimió el movimiento sionista para el establecimiento de los judíos en Israel. La persecución que los judíos sufren de manera intermitente en Europa alimenta la vieja idea de buscar un territorio en el que establecerse como país, una idea que a finales del siglo pasado lleva adelante el movimiento sionista que promueve el regreso de los judíos a Palestina, la tierra que habían abandonado hacía casi 2000 años. Pero Palestina ya estaba habitada por árabes desde hacía siglos y a medida que aumenta la inmigración judía, los árabes ven con un creciente recelo a los recién llegados. En los años 20 estallan los primeros enfrentamientos entre ambas comunidades. Los británicos, encargados de la administración de Palestina, juegan a favor de árabes o judíos según convenga sus intereses en cada momento. En 1939 los judíos suponen solo un 30% de toda la población de Palestina, insuficiente para crear un Estado hebreo. Pero los acontecimientos de los próximos años en Europa fortalecerán la posición judía. Al finalizar la Segunda Guerra Mundial y con el holocausto nazi como telón de fondo, la ONU aprueba la partición de Palestina. Los judíos, 1/3 de la población, se quedan con la mitad del territorio. Los árabes rechazan el plan porque creen que se les ha arrebatado injustamente una parte de su país. El 14 de mayo de 1948 nace el Estado de Israel y al día siguiente estalla la primera guerra entre árabes e israelíes. La guerra termina con la victoria de Israel, que amplía su territorio y provoca el comienzo del éxodo palestino, que hoy se cifra en 3 millones de personas. Una guerra sucede a otra, pero es la de 1967, la llamada Guerra de los 6 días, la que cambia radicalmente la situación. Israel ocupa Jerusalén Este, Cisjordania, Gaza, los Altos del Golán y la península del Sinaí. Otros 800.000 palestinos salen de Cisjordania y Gaza.
La Organización para la Liberación de Palestina, hasta entonces un grupo manejado por los demás países árabes, se radicaliza y considera la lucha armada como única vía para crear un Estado palestino. Es la época de los atentados más duros por parte de grupos encuadrados en la OLP, una estrategia que creará problemas a la central palestina incluso ante otros países árabes. Con el paso de los años, el único avance significativo es la paz que firman Egipto e Israel con los acuerdos de Camp David, que no cambian para nada la situación de los palestinos. Los cambios se empiezan a ver a finales de la década de los 80. En 1988, el Parlamento palestino en el exilio, reunido en Argel, acepta implícitamente por primera vez la existencia del Estado de Israel y rechaza el terrorismo. Unos meses antes había estallado la Intifada, la revuelta palestina de los territorios ocupados. Los jóvenes palestinos se enfrentan con piedras al ejército israelí, una imagen repetida una y otra vez en los últimos 5 años. Una imagen que ha erosionado más que ninguna otra la ocupación hebrea. Después de 26 años, el gobierno israelí parece abandonar su pretensión de permanecer en Cisjordania y Gaza. El acuerdo alcanzado con la OLP supone un primer paso para que los casi 2 millones de palestinos que viven en los territorios ocupados empiecen a controlar por primera vez su propio destino. Resumimos ahora brevemente otras noticias de la crónica internacional. 7 cascos azules nigerianos han muerto en Mogadiscio durante un enfrentamiento con un grupo de somalíes armados. Según fuentes somalíes, el combate entre una patrulla nigeriana y un grupo de seguidores del general Aidid también han causado la muerte a 15 somalíes. La violación del alto el fuego firmado el pasado julio para acabar con la guerra civil que desde hace 3 años asola Liberia ha cortado los suministros de ayuda humanitaria a este país. Según la ONU, los campos de refugiados se encuentran en pésimas condiciones a merced de las epidemias. El Papa Juan Pablo II, que visita por primera vez territorio de la extinta Unión Soviética, ha exhortado a la población lituana a reconciliarse. La caída del comunismo, según el pontífice, ha de servir para que los vencidos hagan una conversión sincera y los vencedores sean generosos. La ciudad musulmana de Vitez, asediada por las fuerzas croatas y las serbias, ha sido atacada esta mañana por la artillería serbia, mientras en Mostar continuaban los violentos combates entre musulmanes y croatas, que desde hace días impiden la llegada de ayuda humanitaria. La presidenta de Nicaragua, Violeta Chamorro, ha ratificado su intención de destituir al jefe del ejército, Humberto Ortega. Los sandinistas han expresado su apoyo al general y han pedido elecciones anticipadas. Hacemos ahora una breve pausa y enseguida volvemos con más noticias. La información de sociedad iniciará la segunda parte de nuestro informativo. Hasta ahora. Esos muchachos de antes no tienen nada que perder. Si uno tiene la mala suerte de toparse con ellos... Es difícil comportarse como un ser humano en una ciudad brutal. ¡Alto! El mundo no tiene ningún sentido. Os vais a separar. Los sentimientos se pierden. Una mano desconocida me agarró de la chaqueta y impidió que un autobús me atropellara. En medio de la violencia cotidiana. ¿Puedo invitarle a desayunar? Sí. Estoy enamorada de un hombre casado. No hemos tenido ninguna aventura. ¿Quieres conocer a ese amigo? Pero hay muchas formas de dar las gracias. Grand Cannes, una película de Lawrence Kasdan con Danny Glover, Kevin Kline y Mary McDowell. ¿Cómo sabes que no será tu amigo hasta el día en que te mueras? Ya sé cómo darte las gracias. No tienes que darme las gracias. Grand Canyon, lunes 6 a las 10 de la noche en Canal Plus. Sale a la luz una obra muy buscada, Grandes descubrimientos de la arqueología, una colección fascinante para conocer el origen, desarrollo y fin de las grandes civilizaciones, Grandes descubrimientos de la arqueología. Ya está a la venta la primera entrega con el fascículo número 1 y el vídeo La Roma Imperial. Y podrá ver reconstruidos por ordenador cómo eran en la realidad los grandes monumentos históricos, por solo 375 pesetas. La película de Steven Spielberg, Parque Jurásico, no solo ha batido ya todos los récords de taquilla en Estados Unidos, sino que ha extendido masivamente una gran afición por los animales prehistóricos. Los promotores de la película esperan que tras el estreno en España, el próximo 8 de octubre, la llamada dinomanía se dispare aún más de lo que ya lo ha hecho en los últimos meses. Tan solo en juguetes, la empresa que comercializará los derechos de Parque Jurásico en España espera vender unas 40.000 unidades de pequeños saurios antes de las Navidades.
Michael Crichton no tuvo el éxito que esperaba con Parque Jurásico. Sin embargo, cuando su novela llegó a manos de Steven Spielberg, entusiasmó al director de cine, y un año después Parque Jurásico se había convertido en película. Los promotores sabían que debían encandilar al mundo con los protagonistas de la cinta, los dinosaurios, para que Parque Jurásico fuera un éxito mundial. En España, los primeros en apoyar los planes de Spielberg han sido las librerías. Exponer junto al libro de Crichton enciclopedias y todo tipo de volúmenes ilustrados con dinosaurios ha multiplicado las ventas de otros ejemplares que pasaron sin pena ni gloria. En las imprentas, álbumes y cromos esperan que la película de Spielberg llegue a España. La empresa juguetera, que ha comercializado en España los derechos de la película, calcula vender unas 400.000 unidades antes de Navidad. Los niños han sido el objetivo de una moda que, según los expertos, es totalmente inofensiva. El niño desarrolla su imaginación y todos, como creativos, necesitamos darle toda la cancha posible a esa imaginación, y estos dinosaurios, o grandes saurios, provocan en el niño y en cualquier persona la capacidad de imaginar, y hay conjeturas sobre cómo vivirían los hombres en aquellas épocas, etcétera, etcétera. La película solo ha conseguido extender una epidemia que ya existía. Al menos esa es la opinión del escritor y catedrático Fernando Savater, un dinomaníaco al margen de las modas. Una cosa que era una afición casi privada o que tenías compartidos con 4 o 5 amigos, de pronto se convierte en algo muy generalizado, lo cual lleva también un poco una cierta dimensión de humillación, ¿no? Porque hay cosas tan privadas que uno las consideraba como muy propias y que de pronto, no sé, yo siempre me enorgullecía de que en mi casa estaba toda llena de decorada con dinosaurios. Ahora el saber que la mayoría de las casas van a tener muchos dinosaurios, hombre, me ofende un poco, ¿no? Habría que poner las fechas de cada dinosaurio allí. La ofensa ya no tiene remedio. El inminente estreno de Parque Jurásico en las pantallas españolas promete hacer que la manía de los dinosaurios alcance a miles de espectadores. Hoy se ha abierto en Venecia, coincidiendo con el Festival de Cine, una de las exposiciones más reveladoras de los últimos tiempos. Se trata de la colección privada de obras de Amadeo Modigliani, propiedad de su íntimo amigo Paul Alexandre. Por primera vez el público tiene acceso a estas obras, que viajarán próximamente a otros museos, incluido el Reina Sofía. La exposición de Palazzo Grassi se ha convertido en el otro punto de atención en Venecia estos días. Se trata de una muestra que corrobora los estudios que durante años han hecho investigadores de todo el mundo sobre la colección particular del médico Paul Alexandre. Se trata de 400 obras, comprendidas entre 1906 y 1914, guardadas celosamente durante años por el mejor amigo de Amadeo Modigliani. Hasta ahora nadie había podido contemplar reunido este conjunto, que a juicio de los expertos supone un auténtico descubrimiento del periodo más joven de Modigliani y una base para comprender mejor este momento de explosión artística en Europa. Las vivencias del pintor italiano en París no cambiaron la trayectoria de su pintura, sino que le hicieron reafirmarse en su propio estilo. Los famosos rostros ovalados, que se han puesto muchas veces en conexión con el arte africano, fueron vistos y apreciados por primera vez por su amigo Paul Alexandre, quien guardó, seleccionó y conservó una de las colecciones individuales más interesantes y personales de los últimos tiempos. Las impresionantes imágenes de la mezquita inaugurada por Hassan II, las secuencias de zonas devastadas por el huracán Emily y las manifestaciones masivas de palestinos e israelíes favorables al acuerdo son algunas de las imágenes de la semana que destacamos en el siguiente resumen. Vamos a verlo. Venga, que después estuve Eso. Cuidado. Espérate un momentito. No soy de allí. ¿No? Por favor. Quería hacer alguna declaración de qué le parece.
Vamos ahora con los resultados de la primera jornada de Liga. Tenerife 1, Lleida 0, Racing de Santander 1, Rayo Vallecano 0, Atlético de Madrid 1, Logroñés 0, Oviedo 0, Valencia 3, Deportivo 0, Celta 0, encuentro retransmitido por Canal Plus, Valladolid 0, Sporting de Gijón 1, Osasuna 1, Real Madrid 4, Zaragoza 1, Sevilla 2, Barcelona 3, Real Sociedad 0, Athletic de Bilbao 4, Albacete 1. Y esta es la quiniela. Tenerife, Lleida 1, Racing de Santander, Rayo Vallecano 1, Atlético de Madrid, Logroñés 1, Oviedo, Valencia 2, Deportivo, Celta X, Valladolid, Sporting 2, Osasuna, Real Madrid 2, Zaragoza, Sevilla 2, Barcelona, Real Sociedad 1, Athletic de Bilbao, Albacete 1, Burgos, Español X, Leganés, Villarreal X, Cádiz, Compostela 2, Eibar, Palamos 1 y el pleno al 15, Castellón, Mallorca X. El último momento de nuestro informativo es, como siempre, para repasar las noticias más destacadas del día. De aumentar el periodo mínimo de cotización a la Seguridad Social para tener derecho a una pensión. Miles de personas se manifiestan en silencio en Vitoria para exigir la libertad de Julio Iglesias Zamora, secuestrado por ETA desde hace 2 meses. Yasser Arafat viaja a Siria para conseguir el respaldo de Hafez el-Assad al acuerdo de principio con Israel. El líder palestino y el gobierno judío reconocen que todavía quedan algunos obstáculos por superar hasta hacer posible el reconocimiento mutuo. Venecia expone en el Palacio Gracchi los cuadros de Modigliani que seleccionó y conservó su mejor amigo. Se trata de 400 obras del periodo más joven del pintor italiano. Nos vamos ya, volveremos con más noticias mañana a las 8 con el informativo de la cadena norteamericana ABC. Hasta entonces, nada más. Gracias por su atención y muy buenas noches. Feliz semana.